Tiburones de Fintuit, episodio 8. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenido a este octavo episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este octavo episodio viene a contarnos cómo crea riqueza Javi, vecino inversor. Javi invierte en empresas que reparten dividendos y está empezando con opciones financieras. Vamos a conocer cuál es su estrategia, cómo opera y el objetivo de su inversión. Toda una historia que yo creo que merece ser contada en este episodio. Aprovecho también para daros las gracias porque ya hemos superado los 300 seguidores en este podcast en las plataformas en las que estamos, Spotify e iVoox. No me esperaba esta acogida cuando empecé, así que quería daros las gracias y bueno, pues animaros a que sigáis interactuando con nosotros, diciéndonos lo que queréis los temas que queréis que saquemos. Por ello también dentro de los episodios en Spotify, en los comentarios tenéis una encuesta. Suelo preguntar qué os parece el programa, que le pongáis nota de cada episodio y también qué os gustaría que tratáramos, qué temas queréis que tratamos o a quién queréis que invitemos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. También os informamos de que tenemos dos mentorías, una sobre ahorro, finanzas personales e introducción a la inversión y una nueva mentoría que ha surgido a raíz de las preguntas que me estáis haciendo tanto por email como en privado en Twitter sobre elementos técnicos, contenidos y equipo que utilizo para grabar el podcast. Por lo que he decidido crear una mentoría en creación de podcast desde cero hasta tener vuestro podcast funcionando. Esto va pues dirigido tanto a gente que quiere crear un podcast para vender más con sus empresas o darse a conocer, o personas que dominan un tema y quieren plasmarlo en un podcast. Creo que puede ser interesante y si queréis apuntaros o solicitar más información de ambas mentorías, escribirnos al correo tiburonesdefintuit@gmail.com. Bueno, pues vemos asomar por encima del agua la aleta de tiburón que ya se acerca y nos indica que nuestro tiburón está llegando, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Javi de Vecino Inversor, cuyo nick en Twitter es @vecinoinversor_. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Ismael, por invitarme. La verdad que estoy un poquito nervioso, pero con ganas de poder compartir contigo mi experiencia en este maravilloso mundo de Fintuit. Sí. Y nada, deseando empezar. Muy bien, pues nada, vamos a conocerte un poquito más y a ver cómo este tiburón de Fintuit crea riqueza, ¿eh? En tu Twitter podemos leer: iniciándome en el mundo de la bolsa, dividendos, inversor inmobiliario, apasionado de la tecnología y padre de familia numerosa. 3.100 seguidores. ¿De dónde viene toda esta presentación, Javi? Bueno, pues nada, yo inicialmente tenía la intención de invertir en bolsa. La verdad que no conocía este mundo, entonces investigué por ahí. Luego ya contaré la parte inmobiliaria que me vino un poco por sorpresa y tengo que decir que soy una apasionada de tecnología y todo el que me conoce sabe que me puede tener como para preguntarme a cualquier tipo de cosa de tecnología porque sabe que me gusta estar al día. Y en cuanto a familia numerosa, pues eso lo dice todo. Tuve mi primer hijo en la pandemia, en marzo de 2020, y en 2022, en abril, pues tuve mellizos. Así que me convertí en familia numerosa. Sí. Me convertí en familia numerosa en 2 años y pues claro, me alegro mucho de que curiosamente empecé a invertir en medio de ambos nacimientos, en 2021. Claro.
Muy bien. Pues estupendo. Pues mira, te vamos a hacer una ronda de preguntas de pesca rápida, como decimos aquí, para conocerte un poquito mejor. Y la pregunta primera es, ¿quién es Javi, vecino inversor? Bueno, pues soy una persona que está aprendiendo. Siempre lo digo en Twitter cuando voy compartiendo conocimiento. Estoy compartiendo mi inicio aquí en la comunidad de FinTwit, mi inicio como inversor en la parte de la bolsa. Y bueno, soy una persona que siempre me ha gustado el tema de las redes sociales y de compartir conocimiento. Entonces, mi idea, la cuenta nace con el objetivo de oye, mi vecino está invirtiendo, mi Sí. vecino es digital, entonces pues yo también puedo y está accesible, no esas barreras de entrada que al principio teníamos todos con el miedo y que desde el minuto cero y con la mínima inversión puedes empezar en este mundo. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Y ahora seguimos. ¿Qué edad tienes? Pues tengo 32 años, este año cumplo los 33. Muy bien. ¿Dónde vives? Actualmente vivo en Badajoz, aunque he estado viviendo durante casi 10 años en Madrid y bueno, como soy de Extremadura, la tierra tira y al final pues por todo el tema familiar, tema de trabajo también, aproveché y esta oportunidad de estar aquí en Extremadura y entonces estoy desde Badajoz. Genial. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy ingeniero de teleco, Ajá, muy que bien. al principio aquí en Extremadura lo vería complicado, entonces tuve la suerte de poder optar a una beca en una empresa allí en Madrid y con ella pues poderme venir también de nuevo y empezar a esta andadura aquí en Extremadura. Pues los industriales y los telecos, en general los ingenieros, suelen desarrollar un perfil inversor bastante interesante. Eso, eso se da mucho, ¿eh? ¿A que sí? Sí, en la comunidad de FinTuit he visto muchos ingenieros, informáticos principalmente. Es verdad que los telecos siempre se nos meten en el mismo saco, pero no somos lo mismo. Pero es verdad que industriales y ingenieros informáticos he visto mucho. Y También. aparte, bueno, también enfermeros, tengo que decirlo. Conozco más de uno, incluyéndote a ti, Ismael. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Es Y curioso. es curioso. ¿Cómo empezaste en el mundo de la inversión? Bueno, pues todo empieza en el trabajo, pues porque yo escuchaba a unos compañeros de decir, oye, he invertido en esta empresa, ahora está de rebaja esto otro, fíjate lo que ha pasado aquí, y la verdad que era un mundo que siempre me llamaba la atención, pero yo lo veía, pues como todo el mundo, yo creo que al principio, como el tema del trading, de comprar, vender, intentar sacar beneficios, y yo soy una persona súper nerviosa y claro, a mí eso no me daba tranquilidad de decir, vaya, es que tengo que estar pendiente de la bolsa para vender, para comprar. Y entonces nada, en una conversación de ahora que ya son muy buenos amigos y tenemos conversación a diario por todo este tema de la bolsa para comentar noticias, para comentar avances y demás, pues ellos fueron los que me dijeron, pues mira, si te lees dos libros de un tal Gregorio Hernández, que yo creo que en la comunidad de Fintuit a todo el mundo le suena, Sí, con esto puedes empezar a invertir en bolsa. Y claro, pues eso, lo vas posponiendo, el día a día, el trabajo. Es verdad que ahí no tenía nada más que tenía mi primer hijo, sí, pero es cierto que durante la baja de mi primer hijo dije, mira, no tengo tiempo para nada, pero voy a empezar a meterme en este mundo. Voy a escuchar podcasts, voy a empezar a leer artículos. No me creé la cuenta hasta un poquito más tarde, pero dije, mira, voy a leerme el libro y es verdad que empecé con el primero, invertir en bolsa a largo plazo sí, y educación financiera partiendo desde cero. Y sobre todo el educación financiera partiendo desde cero te da las nociones de por qué Gregorio lo enfoca un poco más al tema de las acciones y en particular a los dividendos sí, y también te comenta pues eso, que hay otras opciones válidas, que son totalmente válidas y acorde a la filosofía y a la psicología de cada uno. exacto, Y exacto. luego ya pues quise profundizar un poco más con el tema de la inversión en bolsa, entonces el segundo libro pues sí que es más para tomar apuntes. No he tenido mucho tiempo y eso tengo que decirlo, cualquiera que me escuche, no llego al detalle que mucha gente de la comunidad de Fintuit que es maravillosa, hay muchas cuentas muy buenas, pero sí que tengo las nociones básicas que me han permitido pues dejar la parálisis por análisis y de alguna manera empezar en este mundo. Y las primeras compras pues fueron consejos de un amigo que le pedí que se negaba a darme, pero me dije, por favor, ayúdame a empezar con las primeras compras y ya te olvidas de mí y ya que no te sientas tú responsable tampoco de eso. Entonces, bueno, le di una lista de 10 12 empresas que estuve analizando
y junto con él, compartiendo pantalla, todavía me acuerdo, y hice mi primera compra y bueno, la sensación es brutal. A partir de ahí, un cambio de chip, de decir, "Buah, es que no puedo gastar en X cosas porque me encantaría comprar esta otra acción". Sí, sí, hay que tener cuidado, con ese vicio de comprar porque te puede llevar a compras compulsivas en un mal momento de mercado o en un mal momento de, bueno, de precios altos. Eso es. Entonces, vamos a meternos ya a hablar de inversión, a hablar de empresas, a hablar de dividendos. Genial. Y bueno, ¿por qué has elegido este tipo de inversión, ¿no? Porque has elegido sobre todo empresas de dividendos, ¿no? Vale, pues en principio va un poco en línea con lo que te comentaba, que mis compañeros utilizaban la estrategia de dividendos. Hablaban además de diferentes grupos de Telegram, de usuarios que estaban compartiendo también un poco su andadura y principalmente eran los dividendos. A mí me chocaba un poco porque yo nunca había escuchado el tema del dividendo, desconocía, yo solo conocía, pues eso, vas a invertir en Apple, invierte tanto, o el típico anuncio de las acciones de Amazon y hacerte millonario, ¿no? En un clic. Sí. Pero no había parado nunca a pensar, y con los libros de Gregorio y mis compañeros también, en mi futuro. Es decir, ¿qué va a pasar cuando no haya jubilación? Porque todo, yo creo que en España estamos de acuerdo que hay un problema con el tema de las jubilaciones de las pensiones y que está claro que si hay el día de mañana van a ser muy pequeñas. Y entonces yo quería tener, digamos, aquello que mis padres habían forjado en la parte inmobiliaria, que es intentar generar una renta pasivas que no te dieran mucho dolor de cabeza, que eso también es importante, Sí. en el momento de tu jubilación. Y bueno, por ahí empecé. Yo quería, mi objetivo principalmente ahora, pues son las rentas. Claro, y conseguir también un poco disuadir el riesgo, ¿no? Porque a base de rentas, más o menos, si ha caído un poco la acción, la mantienes, ¿no? Mantienes el valor de la cartera. Efectivamente, sobre todo por el factor psicológico. Yo Sí, creo que los dividendos no es la mejor forma de invertir. Seguramente haya otras estrategias que son mucho mejores, pero sí que para mí me da paz mental el decir, vale, está bajando Johnson & Johnson, pues voy a comprar más, porque al igual que un piso está bajando de precio y me parece que al mismo alquiler puede ser buena rentabilidad, pues lo mismo lo tengo con las acciones. Y entonces no me preocupa porque sí que es cierto que me estoy basando en acciones, principalmente la mayor parte que sean de calidad, que llevan históricos de dividendos crecientes además, y aunque la rentabilidad inicial sea baja o muy alta y con poco crecimiento, pero que al final me garantice unas rentas a futuro y que no sea un posible recorte, que es sí. inevitable, pero bueno, enfocándolo todo a rentas crecientes y que me garantice eso, el día de mañana poder decir, pues mira, todavía no llega la edad de jubilación, pero me voy a pedir una reducción de jornada en el trabajo y el complemento van a ser los dividendos. O, por ejemplo, ahora que he sido papá, pues sí que valoras mucho más el tiempo con tus hijos y el tema de estar dedicado las tardes también al trabajo, pues también hace que te plantees si no habría estado bien haber empezado en esto antes. Claro, evidentemente. El tema de que has comentado de que quizá esta no sea la mejor manera de inversión, mira, yo lo que opino, aquí luego a lo mejor me caen palos en Twitter, pero no pasa nada, yo pongo mi lomo. Yo creo que no hay una mejor forma de inversión, ¿no? Todos tenemos un método en el que nos sentimos más confiados y nos permite mantenernos invertidos, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, es que son mejores los indexados, otros dirán son mejores los dividendos, otros es mejor el value y olvidarnos del dividendo de la empresa, una empresa de crecimiento de valor oculto. O sea, cada uno tiene una forma de invertir y es con la que te sientas bien, ¿eh? Eso yo creo Eso es. que es básico. Luego, en cuanto a la inversión por dividendos, vamos a ver, la inversión por dividendos es muy buena forma de invertir. De hecho, tú ves el IBEX y dicen, ostras, el IBEX ha tocado máximos con dividendos. Quiero decir, Sí, claro, si tú ves solamente la cotización de los puntos del IBEX, no está en máximos, pero con dividendos sí. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que la estrategia de invertir por dividendos, yo la tengo, ¿vale? Pero sí es muy buena siempre y cuando compres a buen precio una empresa de valor que crezca a largo plazo y que dé dividendos. O sea, la ecuación estrella aquí es comprarla a buen precio, que siga creciendo, siga manteniendo los fundamentales y que reparta dividendo. Eso puede ser casi una de las mejores estrategias que hay, ¿eh?
Y bueno, pues cada uno tiene su forma de ver y habrá gente que con las opciones o con productos apalancados bata mucho más al mercado o saque mucha rentabilidad. Pero hay Eso que es. coger cada estrategia con dos premisas. Una, que te sientas tranquilo y dos, acorde a tus conocimientos. O sea, yo creo que eso es básico. Totalmente de acuerdo. O sea, yo sí que uno de los errores que cometí al principio es no mirar tanto el tema del precio, porque yo lo que quería era estar dentro y poder, que hasta que no estás dentro realmente no es cuando te empiezas a preocupar de qué hará esta acción, por qué, cuáles son sus previsiones. O sea, hay gente que dice, no, yo hasta que no tenga súper estudiado una empresa no entro. Pues yo inicialmente era lo que me bloqueaba. Decir, joder, no conozco nada de análisis fundamental, no sé nada, entonces empecé a leer muchísimo, me suscribí a todos los boletines que había, yo creo que conocemos muchos foros, muchos boletines de compañeros que van dando análisis y además hay un montón de información en Internet que me hace agilizarme ese primer proceso, esa primera etapa de, oye, no soy maestro en esto, no soy experto, pero quiero estar dentro. Y eso sí que es verdad que he ido notando que poco a poco es súper importante cuando entras en una empresa, como bien decías, el precio. Porque hay una persona que la verdad que estoy aprendiendo mucho de que es Gorka y su canal de YouTube, Sí. en el que está muy obsesionado con el precio y es que es cierto. O sea, está claro que hay empresas que nunca las vas a poder comprar baratas, pero hay otras que sí que es cierto que van dando oportunidad a lo largo del tiempo y quizás esa impaciencia por no esperarse a cuando da la oportunidad, como por ejemplo me ha pasado hace poco con Johnson & Johnson, que empecé en enero porque dije, va, es que hay que comprar porque es que está siempre cara. Y si hubiera hecho DCA, que no he tenido dinero para ello, pues ya la tendría a un buen precio medio. Bueno, pues ha sido empezar a entrar y baja. Hay cosas que no puedes controlar, está claro, pero hay empresas que sí que es cierto que la rentabilidad de inicio es clave porque seguramente no tengan mucho más crecimiento, como en el caso de Enbridge, ¿no? Que una empresa de alto RPD inicial, Sí, alta rentabilidad ya por por dividendo, dividendo, sí. pero claro, no tiene un crecimiento tan grande como por ejemplo puede tener Starbucks o Home Depot o cualquiera de estas que sí que tienen mucha más calidad, la RPD es baja, pero te garantiza que el día de mañana pues va a tener una rentabilidad bastante buena. Claro. Y te quería preguntar, ¿cómo valoras las empresas para tomar esa decisión de que entren a ser parte de tu cartera? Bueno, pues principalmente me he dejado guiar mucho, y ahí tengo que decirlo, por los compañeros de cartas de dividendo al principio, sobre todo con sus análisis y el enfoque que dan de las diferentes empresas. Tuvieron una serie de boletines gratuitos que eran maravillosos y me consta que el resto de boletines son muy buenos. También estoy basándome en muchos análisis de compañeros como Dividend Street. Hay muchas páginas en internet que te van dando esa información. Y lo que yo sí que básicamente me centro, y ahí sí que no soy tan estricto como muchos que dicen recorta dividendo me salgo, Sí, pero sí que es cierto que lo que busco es que sean empresas que tengan un buen histórico de dividendo, que no sea que van pagando un dividendo, mañana te lo reducen, hoy te lo suben, mañana te lo suspendo, y me interesa que también a lo largo del tiempo haya un cierto crecimiento del valor de la acción, que es ujú, verdad que no solo hay que fijarse en el valor de la acción cuando vas en dividendo, pero sí que no quiero una empresa que se vaya viendo que hay un deterioro por el pago de ese dividendo, que muchas veces lo que utilizan los indexados para fundamentar la inversión en dividendos. Yo creo que hay empresas de dividendos muy buenas que llevan años y años pagando dividendos y además lo hacen a un ritmo bueno. Hay otras que, por ejemplo, 3M, que están haciendo incrementos últimamente un poquito únicamente por mantenerse en esa lista. No me fío solo en la lista, sino también porque pueden ser empresas que lleven 10, 15 años únicamente repartiendo dividendos, pero el ritmo que lo están haciendo es brutal y las perspectivas de futuro pues son bastante buenas. sí. Y otra cosa importante también el tema de la deuda, de cómo gestionan la deuda, porque es cierto que bueno, llevo empresas que la deuda está comprometiendo un poco a la empresa, pero principalmente me llama mucha atención aquellas, pues como T-Row, que tiene caja neta, o aquellas empresas que incluso que tienen exceso de liquidez porque dice, vale, has sabido gestionarlo, y igual que aquellas que tienen una deuda y además ves que en el calendario pues no tienen problemas, la asumen perfectamente y esa gestión de la deuda es súper importante. Esas serían principalmente las empresas en las que entro. Es cierto que la rentabilidad por dividendo inicial al principio era como, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Es decir, ¡buah! Es que da menos de un 3%. Sí, Ya, pero es que el crecimiento que ha tenido en los últimos años, si hubieras entrado a un 2, a un 1% o a un 0,5%,
a lo mejor ahora tendrías un YOC, por ejemplo, quien compraba Microsoft hace 10 años, pues tendría una rentabilidad a su precio de coste, a su precio de compra, pues brutal, por los incrementos y el crecimiento que ha tenido la empresa. Claro. Entonces sí que es cierto que he tenido ahí un poco de evolución, aunque han sido solo 2 años, pero de no irme tanto a la rentabilidad inicial, sino también a las perspectivas de crecimiento, a la sostenibilidad de porque de nada me sirva que me pagues ahora mismo un 15% de dividendo, si pasado mañana me lo vas a recortar, ¿no? Sí, Como ha pasado con totalmente. VFC Corp, por ejemplo, que ha tenido que hacer un recorte porque es que era ya insostenible. Entonces, es verdad que poco a poco las que van entrando últimamente ya van centradas en calidad y en seguridad a largo plazo del dividendo. Claro. ¿Y qué webs usas para ver esa relación de deuda bueno, Pues todo? bueno, Deuda, sé que equity, el EBITDA, los resultados, las ventas, todo eso. pues tiro mucho de Yahoo Finance, que a lo mejor para muchos dirá, oye, pues es que para mí esto no es suficiente, yo me fijo bastante en eso, me dejo guiar mucho, es cierto que quiero mejorar esto, pero me dejo guiar mucho por estudios y por tesis de otros compañeros, porque al final hay gente muy buena que analiza empresas, por ejemplo, Dick Bro, también en el canal de YouTube, todo el tema de análisis de números que a mí de primera me pierden, porque vuelvo a repetir que no soy un experto en esto y me gustaría mejorar y de hecho tengo en mente pues formarme en todo el tema de análisis fundamental y valoración de empresas, pero me guío pues eso, utilizo Yahoo Finance, también está Ticker que tiene la parte de Gratuita. prueba que está Sí. efectivamente, ROIC.ai también la he descubierto hace poco gracias a la comunidad y te da un poco los números de los últimos años y ya te digo que principalmente los análisis de otros compañeros y la comparativa respecto a años anteriores es la que me hacen decidirme por la empresa. Muy La bien. gente en FinTwitch, como bien dice, puede chillarme y decir, "Buah, es que estás invirtiendo sin formarte", porque claro, no defines tu... yo totalmente de acuerdo, debería a lo mejor estudiar muy bien una empresa antes de entrar en ella, pero sinceramente, viendo las tesis de otros compañeros que realmente encajen con mi perspectiva, porque he leído tesis, por ejemplo, de Tesla y tengo un buen amigo que le encanta la empresa, pero yo no estoy dentro, porque, no sé, no me llama la atención y sigue sin convencerme. Entonces, no por mucho que yo lea que una cosa va a subir o bajar o que a largo plazo es sostenible, no, a mí me tienen que encajar los números y es cierto que me dejo guiar mucho por los compañeros de cartas del dividendo, Dicro 22, Gorka, pues todos los compañeros que van entrando en esas empresas y me hace por lo menos pensarme y decir, venga, voy a coger una acción y eso es un recurso que utilizo bastante, es decir, parece o no buen punto de entrada, pero yo voy a entrar en la acción, la tengo en mi lista de mi cartera, aunque sea con únicamente una acción, y eso me permite hacer un seguimiento tanto del precio como de las noticias, porque ya entra dentro del radio de atención, es decir, ya la llevo en mi cartera, cualquier cosa que pase quiero enterarme, y eso sí que estoy haciendo un seguimiento importante de los resultados de las empresas, que además hay iniciativas en Twitter muy buenas, pues para ver cómo el resto de compañeros y de cuentas que están aquí enfocadas al dividendo, pues analizan estas empresas. O sea, si te ayudas de análisis externos del círculo de Twitter o del círculo de... Efectivamente. Exactamente. O sea, no me guío por, oye, esta persona ha comprado esta empresa, voy yo detrás, Sí, eso no, pero sí que me guío por, oye, he analizado esta empresa, he querido compartir los números con vosotros, tengo este estudio hecho de, digamos, la historia de la empresa, pues quién es el CEO ahora mismo, si fue el fundador, si no, cuál ha sido la evolución en la empresa, por ejemplo, el caso de Starbucks, ¿no? Que vino de nuevo el CEO a retomar las riendas de la empresa, o en el caso de Louis Vuitton, ¿no? Que la sí. gestión de patrimonio que hace Bernard Arnault, pues al final todas esas cosas sí que me gusta leerlas mucho y eso es lo que me hace convencerme de, oye, esta empresa sí la quiero en cartera. Hay otras que yo sé que la comunidad la lleva, sigue comprando como loco y yo digo, pues es que sigo sin verlo, porque por más que leo sobre esto, por más que leo análisis, por más que veo números, pues se están deudando a más no poder o hace unos crecimientos de dividendo que son insostenibles Sí. o quizás se está enfocando demasiado en el dividendo y a lo mejor me gustaría, a mí quizás muchas veces prefiero que no se gasten tanto dinero en recompras y en repartir dividendos, recompras de acciones en momentos que está la acción en máximo, por ejemplo, Sí. y repartir dividendo cuando realmente ese año, por lo que sea, pues como por ejemplo hizo
Louis Vuitton o ha hecho Inditex, pues recortarlo en pandemia o suspenderlo incluso porque no te lo puedo garantizar. Entonces, yo no voy a penalizarla, no voy a sacarlo de mi cartera, pero lo veo mucho más razonable eso a seguir aumentando el dividendo como si no hubiera pasado nada y al final que nos hagan los números y pues comerte una mala empresa. Claro, muy bien. Pues yo, o sea, veo bien el análisis, ¿no? Y también centrarte en el análisis de alguien que confías, ¿no? Por lo menos que haya un sustento detrás, un fundamento en la inversión. Eso yo creo que es muy importante. Sí que también digo que es importante también hacer cada uno sus análisis, ¿vale? Pero claro, reconozco que hace falta unos conocimientos para hacer eso y bueno, y creo que si te gusta esto lo acabarás haciendo y harás cursos y te formarás también con gente que te pueda dar valor y te pueda dar conocimientos en todo esto. Pero Eso es. la diferencia yo creo que, y lo he dicho en algún otro episodio, ¿no? La diferencia para analizar una empresa, aparte de los fundamentales de, bueno, cuál es su negocio, conocer sus marcas, conocer, bueno, la actividad, es también saber contabilidad. Por lo menos tener los conocimientos de contabilidad básicos y los que te permitan pues sacar los múltiplos o te permitan ver realmente el endeudamiento, algunos porcentajes o algunos ratios que son importantes y entenderlos y poder compararlos también con el sector en el que está y la competencia, ¿no? Pues si tú sacas una empresa con unos múltiplos muy bajitos en comparación con todo el sector, pues bueno, puedes ver que está más barata si no está pasando por algo que esté en detrimento de sus fundamentales, ¿no? Una deuda muy grande o algún problema que sea insalvable. Pero si son cuestiones, bueno, de circunstancias, por ejemplo, una guerra que puede pasarse o, bueno, puede haber algún pequeño problema con judicial o cualquier Claro. demanda, pues eso puede ser pasajero y sea un momento de comprar para que cuando se recupere la empresa, pues si no se han deteriorado sus ventas, sus fundamentales, sus marcas, sus royalties, pues pueda seguir para adelante y llevarte un buen dividendo y que aumente el precio de las acciones, ¿vale? Eso es, ahí totalmente de acuerdo contigo y de hecho vuelvo a repetir que el tema es que he empezado a invertir un año después de tener mi primer hijo y después han llegado dos más, Sí, entonces el tiempo que tengo es bastante limitado, pero es cierto que lo tengo en el debe. ¿Por qué? Porque al final a largo plazo me interesa que las decisiones que tome sean bien razonadas, que además sean con criterio propio y que no sea únicamente guiado por cómo muestran los números otras personas, porque quizás cada uno tiene su sesgo y dice, oye, mira, a mí me encanta esta empresa y de alguna manera estoy maquillando los resultados para decirte que a mí esta me gusta. claro, Entonces sí que es cierto que yo lo que hago es justo lo que has comentado a nivel de ratios, pues por ejemplo, a mí el free cash flow me da igual, pero el payout, o sea, el payout sobre el free cash flow pues me va a dar, digamos, la capacidad que esa empresa tiene de mantener el dividendo en un futuro, claro, salvo en los rates, que lógicamente por legislación tienen que fundírselo todo. La mayoría de lo que me interesa es que no estemos cercanos al 100%. De hecho, me gusta que incluso esté por debajo del 60%, porque eso me va a permitir que esa persona, esa empresa, está dejándose un 40%, tiene un 40% más de margen para otros temas, para un cierto crecimiento, para inversiones que quiera hacer, pues para cualquier tipo de nuevo negocio o de mejorar el existente, porque ahí sí que es súper importante que una empresa no se lo funda todo o que veas que está pidiendo deuda para pagar dividendos, que es el caso de muchas empresas que dicen, bueno, es que el crecimiento del dividendo ha sido brutal, ya, pero a base de endeudamiento y sí, sí, eso es tremendo, ¿eh? Eso es y- tremendo. totalmente. Y luego sí que es cierto que hay unos indicadores que al final, de nuevo, perdóname que vuelva a cartas del dividendo, pero es verdad que ellos, pues sí que me han dado las nociones de decir, oye, pues cómo valorar empresa, y hay múltiplos como el valor de la empresa sobre el free cash flow, el valor de la empresa sobre el EBITDA, la deuda neta sobre el EBITDA también, y al final va sacando unos ciertos múltiplos que como no hay dos empresas exactamente iguales y no puedes irte únicamente al PER, porque es verdad que hay mucho en Twitter que te dicen, no, yo voy a menos de PER 15, vale, ya, sí, pero ¿te has puesto a comparar cómo está el sector? Es que a lo mejor está el sector en unos múltiplos de PER 25, es un sector que pues tiene cierta prima, que está pagando cierta prima por el hecho de que son muy defensivos, como el sector de consumo defensivo, valga la redundancia, y a lo mejor a un nivel de múltiplo, pues te interesa entrar en Procter Gamble, aunque estés pagando un poquito más.
que Kimberly-Clark o que Unilever, ¿no? Al final va un poco en esa línea que tú dices, de poder comparar en sectores, eso sí que lo hago, no solo me voy al precio de la acción de decir, no, es que está en máximo, no, está en mínimo. Y últimamente, como punto de entrada, eso sí que también quería comentártelo, me estoy fijando mucho en la media de 1000 sesiones, que sé que es un indicador Sí, técnico que no tiene por qué tener relación, pero es verdad que como voy viendo cierta evolución de los precios y muchas veces no sabes hasta qué punto puede ser un buen precio o no, por las fluctuaciones que estamos teniendo, porque el mercado está súper volátil, pues es cierto que en aquellas empresas que en las que veo que se está tocando la media de 1000 sesiones todos los días, pues no me voy a centrar en eso. Pero en aquellas que solo tocan ocasiones puntuales y que justo esas ocasiones puntuales a posteriori se ha dicho que han sido buenos precios, pues me hacen decir, oye, cuando se vaya acercando a la media móvil, quizá es que estamos hablando de un buen precio. Entonces ya me pongo a mirar eso, comparo múltiplos con las otras del sector y digo, pues sí, puede ser un buen precio de entrada. claro, claro. Es como una alarma de, oye, puede ser precio de entrada, claro. Sí, Efectivamente. yo también conozco quien utiliza ese valor, la media de 1000 sesiones. En el momento que la atraviesa, pues se encienden las alarmas, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, a los múltiplos, hay que saber en qué sector está la empresa y no todos los sectores vale el PER o no todos los sectores vale el EV Free Cash Flow, que es el que has comentado antes, ¿no? El valor de la Claro, empresa por flujo de caja. Entonces, yo lo que hago es, normalmente el PER lo utilizo sobre todo para analizar empresas bancarias o financieras y luego los rates los valoro por el Funds, el el AFO, ¿no? FFO. ¿El qué? El AFFO, ¿no? Sí, o el Adjusted, ¿no? Está Sí, el Fund for Operation, que es el FFO, y luego el AFFO, ¿no? Que es el el Adjusted. ajustado. Sí. Mm. Entonces yo lo valoro con eso, con los rates, y multiplicándolos luego por el múltiplo del sector, de la media del sector, saco también los precios objetivos. Y bueno, pues ya todos los demás empresas sí que ya materiales, minoristas, laboratorios, eso ya lo hago a través del EV Free Cash Flow, que es para mí el indicador o el múltiplo con el que mejor valoro esas empresas, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber en qué sector estás y saber valorar con diferentes múltiplos. También el price to book, el valor en libros, es también muy útil para financieras. Entonces, bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Lo utilizas para comprar por debajo de 2, me imagino, ¿no? O incluso 1,5. Sí, también comparándolo con el sector y el país, o sea, hay que ver que si es el sector financiero, pues en un país tienen una valoración y puede ser un poquito superior en otro país, ¿sabes? Ahora mismo no tengo aquí la tabla de donde tengo todos los países, pero vamos, que suelo hacerlo así. Claro, o sea, ese es mi objetivo, ¿no? De decir, yo quiero tener bien claro por qué estoy comprando Realty Income y no estoy comprando Simon Property o en este momento hay otro rate que está peor, pero sí que es cierto que también me guío, pues eso, si en un momento determinado he leído un análisis, era buen precio de entrada y ese es mi precio medio, sí que ya tengo, al tenerlo en mi cartera, lo utilizo como en la lista de seguimiento, es decir, oye, se acerca mi precio medio al mínimo de las 52 semanas, los Exacto. múltiplos son razonables, porque por Sí, ejemplo, hablamos de Colgate, el crecimiento que tiene no tiene nada que ver con Procter Gamble, y a lo mejor el precio que te parece muy bueno porque está en un momento de mínimos del año, pues aún así sigue siendo Procter Gamble mejor inversión y te decides por ella, ¿no? Yo hablo mucho de esa empresa y que esto no sea recomendación de compra porque por el entorno de niños que tengo ahora mismo, pañales y todo lo que son productos de niños, pues Johnson Johnson y Procter Gamble están en mi día a día sí, sí, y sí. no paro de ver los logos, que eso imagino que es otra de las cosas que te pasa al principio, ¿no? Que entre las matrículas, los champús por detrás y todos los productos que te vas fijando que va fabricando cada empresa, Claro. pues, pues también te va condicionando un poco de, joder, es que esta empresa lleva toda la vida y además tiene unos buenos múltiplos y el precio ahora mismo es razonable. A mí me pasa eso con todos los productos como claro, soy enfermero,
con todos los productos de medicaciones que le pongo a los pacientes, bueno, aparatos para hacer diagnósticos, todo eso me fijo quién es la empresa que los fabrica y luego me miro qué laboratorio es. Y bueno, pues muchos son el mismo laboratorio y son laboratorios que a lo mejor nadie conoce, pero son grandes productores de genéricos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho y que, bueno, estoy viéndolo para invertir porque están unos precios de derribo, es Amneal. Y bueno, Sí, hace una cantidad de productos impresionante. Tiene muchos que son primeras marcas suyas, y luego sí. tiene mucho genérico. Entonces tiene una cantidad y estoy viéndolo, no sé por qué ha caído tantísimo en bolsa, está muy perjudicado y vamos, es la próxima que voy a estudiar. De hecho, la llevo medio estudiada y no me lo explico, ¿eh? No me lo explico que haya caído tanto. Yo Amneal. creo también va un poco por el sector, ¿no? Que parece como que estos 2 últimos años, desde que yo he empezado, he visto como el sector farma, pues entre la pandemia y todo lo que ha ido pasando, ha crecido muchísimo y Sí, parece como que se están viendo penalizados. No sé qué riesgo está viendo el mercado, pero es cierto que yo ahora mismo llevo AVI, que es sí. verdad que tiene un crecimiento brutal desde la entrada y es verdad que ese sesgo de no ampliar cuando está por encima del precio en medio me está lastrando un poco, pero es que han crecido muchísimo. Johnson le ha pasado igual, pero ahora ya están como una especie como de corrección, salvo Merck, Sí, que estuvo muy castigada en su día. Y ahí tengo que decirte otra cosa como curiosidad, que es que yo soy el único ingeniero dentro de la familia porque mis padres, hermanos, cuñados trabajan en el sector de la salud, enfermeros, médicos, auxiliares, y entonces yo siempre he llevado mucho el sector farma, el sector salud médico conmigo. Y es verdad que tengo también ese sesgo de decir, joder, yo también quiero incorporar empresas de este tipo en la cartera, y es por eso que llevo Avi, me gustaría Bristol Myers Squibb también, y bueno, pues Johnson, pues porque al final no solo es tema de consumo defensivo, sino esa parte también de farma que, aunque va a haber ahora es el spin-off, parece que se va a dividir esa parte, sí. pero sí que me ha llamado mucho la atención. Es verdad que hay otros sectores, pues que la gente lo comente y digo, pues no me veo todavía, no sé, no me llama tanto la atención y en cambio el sector salud sí que me gusta bastante. Además, bueno, se estima de que la población siga creciendo, ¿no? Bueno, pues el envejecimiento de la población, todo esto conlleva que haya un crecimiento dentro del sector farmacéutico que aunque se haya visto, bueno, se haya visto beneficiado de la pandemia, claro, se ha visto una parte, pero luego todo lo que es otra vez retomar todos los medicamentos crónicos o muchas de las enfermedades que se dejaron de atender por la pandemia, esto vuelve a darle otros vientos de cola a este sector, ¿no? Yo, por ejemplo, Eso es. te he hablado de Amneal, que quien la quiera ver, el ticker es AMRX, y es que, aunque el PER no es el que mejor me gusta, el múltiplo que más me gusta para este tipo de empresas, pero tiene un PER del 2,9. O sea, es que es alucinante cómo está ahora mismo. Y Vale. bueno, si ves el estado financiero, lo estoy mirando en ticker, ¿eh? O sea, que nadie se piense que lo tengo en la cabeza. Pero bueno, las ventas no han dejado de crecer. Desde el 2016 se han multiplicado prácticamente por dos. Y bueno, tengo que estudiarlo un poquito más a fondo, ¿no? Pero vamos, me gusta bastante. No es una empresa dividendera, pero bueno, creo que hay oportunidades dentro del sector farmacia y hay que aprovecharlos. Pues sí, la verdad que yo es una de las cosas que es lo que me pasa por el tema de los dividendos como una estrategia bastante fácil, porque te vas guiando también por el histórico, por el crecimiento que han tenido, por los fundamentales que veas que no van empeorando. Pero es cierto que ya cuando te metes más en empresas value o growth, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Amazon, Meta y Google, pero lo tengo más como por mis ecos de amante de la tecnología que las quería tener en mi cartera. Y la verdad es que yo creo que para ese tipo de empresas sí que todavía es más importante el análisis fundamental, porque ya no es solo, porque al final el dividendo y el pago y el aumento del dividendo es un reflejo de los números de la empresa y el que no lo sostiene ya se ve claramente como recorta, como lo suspende o incluso como ya pues va viendo que ya no se aumenta a ese ritmo, ¿no? Pero en empresas que no reparten dividendos ya tiene una complejidad porque hay esa parte de análisis de todos los números que pues eso, todavía me pierdo y que quiero investigar bastante. De hecho, ya te digo que quiero formarme en esto porque
me parece también una bonita manera de inversión de decir, joder, he descubierto por mi sesgo, pues en tu parte de salud o en el mío de tecnológico esta empresa, creo que a largo plazo puede ser bastante buena y tenerlo ahí como un pequeño porcentaje de la cartera, pero que el día de mañana pues te alegre y que a lo mejor aunque, pues eso, si tienes invertido 2 o 3 mil euros que se te conviertan en 10.000 y digas, hala, mira, qué bien lo tengo, ¿no? Qué bien lo hice, Pero sí qué que, bien lo hice. efectivamente, sentirte orgulloso Sí, de que es como que el trabajo y el tiempo dedicado en analizar esta empresa pues mereció la pena. Que luego, correcto. como todo, el mercado se lo puede tomar de manera diferente, pero lo normal es que estudiándolas bien, y es por eso que va a ser, lo tengo como siguiente objetivo, eh, tengas pocas sorpresas. Muy bien, muy bien. Y quería preguntarte, ¿a través de qué broker inviertes, ¿no? Esto es una pregunta que siempre se hace uno cuando va a empezar, ¿no? A invertir. ¿Qué broker Sí. cojo? El tema de comisiones. Luego tampoco tenga que liarme a presentar modelos a Hacienda, la declaración de la renta. Bueno, pues simplemente que lo menciones y por qué. Vale, sí, aquí no, o sea, lo tengo bastante claro. Empecé con Selfbank porque Sí. había una cuenta de que no cobraban custodia, las comisiones eran grandes, pero bueno, como mis compañeros también partían de ING y de la filosofía de compras pues bastante grandes para que la comisión fuese menos del 1% o fuese lo más pequeña posible, pues yo tenía claro que de primera me abrumaba y no me daba tranquilidad el estar en un broker extranjero. Ahí Interactive Broker cobraba los 10 euros de comisiones mensuales Ujú. que se descontaban de las operaciones que hacía. Sí. Y entonces nada, yo decidí, mira, no me quiero complicar, voy a empezar, pero bueno, como soy bastante inquieto y nervioso, pues la broma me duró poco porque empecé en febrero 2021 con Selbank, hacía compras mensuales de 200, 300, 150 y eso claro, imagínate las comisiones, Sí. pues 10, 12 dólares, 12 euros para las españolas más, Es que eso es una más burrada, el ¿eh? canon que pusieron, sí, 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 sí. totalmente. Y por ejemplo en la estadounidense pues eran 15 dólares, Qué en barbaridad. libras fueran 16 libras, entonces bueno, todo me lo decían, ¿no? Oye, es súper importante el tema de las comisiones, pero yo quería estar dentro, tuve la fiebre de las quiero todas, entonces voy haciendo pequeñas compras, en lugar de esperarme 6 meses para hacer la siguiente compra, pues voy a ello. Y entonces el mundo de Interactive Broker, pues abrió mis ojos en lo que son las pequeñas compras, oye, hay una oportunidad, picoteo, como digo yo, un poquito de esta acción y me abrí cuenta en septiembre. Entonces, en septiembre de 2021 ya quitaron las comisiones, fue un motivo más para meterme y que no me agobiara el hecho de tengo que comprar porque si no me cobran. Y al final pues acabé gastándome en diciembre haciendo balance, pues todos los dividendos que había cobrado en Selvan me los gasté en comisiones. Joder, Porque macho. lógicamente, claro, la inversión que hace es muy pequeña inicialmente, la comisión es muy grande, porque la comisión es fija, pero la inversión es variable, y ese fue el aprendizaje, es decir, oye, el broker importa, y las comisiones que tiene ese broker también. Y las comisiones casi más, porque vamos, Efectivamente. es que estamos Y luego hablando. ya, Sí, sí, dime, dime. claro, no, perdona, el detonante fue ya al año siguiente, en 2022, el año pasado, cuando llegó mi primer dividendo de ACS, y claro, era el dividendo por vía script, ¿no? Entonces Sí. tenías la opción de quedarte con las acciones si tenías el número de derechos suficiente, que esto para quien no lo sepa es que tú tienes una relación del número de acciones, esos son el número de derechos que tienen, la empresa decide dar X acciones como dividendo, como remuneración, en lugar de darte el efectivo, pero te pide que tengas un número de acciones. Bueno, yo no llegaba al número de acciones y mínimo para cobrar una acción de ACS, porque ya te digo que las compras eran muy pequeñas las que hacía. ¿Y qué me pasó? Mi sorpresa fue que cuando fui a ampliar vía derechos, es decir, voy a comprar los derechos que me faltan, que es mucho menos que lo que vale una acción, para poder cumplimentar y llegar al mínimo, pues me cobraban lo mismo que si fuera una compraventa de acciones. Me cobraban 15 euros. Vaya Entonces, tela. claro, dije, hasta aquí. Claro, si me metió 200 o Decir, 300 euros, pues el comprar 15 es claro, que supone un 5% de rentabilidad. O sea, es que es una barbaridad. efectivamente. Y no solo eso, es que encima, cuando decidí elegir el cash, es decir, efectivo, págame el dividendo y ya lo invierto yo en otro momento, pues me aplicaron una serie de comisiones que, claro, realmente no era un pago de dividendo, era una venta de derechos a mercado, que eran 5 euros, más una comisión, más tal, total, que un dividendo de 9 euros que esperaba de ACS se me convirtió